Hola, buen día. Mi nombre es Cecilia Montes, de séptimo semestre de la Facultad de Enfermería. Hoy les voy a exponer un poquito sobre la introducción a la ciencia de datos. Espero que les guste, lo hice con mucho esfuerzo. También traté de que sea un poquito resumido y claro. Todo a su punto, todo al grano, muy conciso para que podamos entenderlo mejor. Bueno, más que nada, pues a mí misma, mi método de estudio. Entonces, pues, iniciamos. Pero vamos a ver cuáles son los tipos de datos que existen. Primero tenemos los datos estructurados. Estos son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. En número 2 tenemos los datos no estructurados. Estos son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía en ello. También tenemos el lenguaje natural. Es un tipo especial de datos, no son estructurados y es difícil de procesar porque requiere mucho conocimiento de las técnicas específicas de la ciencia de datos y de la lingüística. Tenemos datos generados por máquinas. Los datos generados por máquinas es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. También tenemos los datos gráficos. Estos se centran en la relación de los objetos. Y por último tenemos audio, imagen y video. Son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist. ¿Qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? Esto básicamente define las fases o los pasos básicamente de un proyecto. Este proceso pues es iterativo e incluye fases como la exploración, la preparación de datos, el modelado, la evaluación y la comunicación de hallazgos. ¿Cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Primero, número 1, tenemos la definición del problema, pues esta se comienza por comprender el problema del negocio o la pregunta que se busca responder. En número 2, la recopilación y preparación de datos. Primero se van a recopilar de diversas fuentes y después se va a limpiar y preprocesar. Esto pues es importante, es para corregir errores y manejar valores faltantes. En tercer lugar tenemos la exploración de datos. Se va a realizar un análisis exploratorio para entender mejor los datos, identificar patrones, relaciones y anomalías. En el cuarto paso es el modelado. En esta se van a seleccionar y construir modelos predictivos o de análisis. Por quinto paso es la evaluación. En esta los modelos construidos se evalúan y para determinar que también cumplen los objetivos del proyecto se van a analizar su precisión, su rendimiento y si pueden escalarse para resolver el problema del negocio. Y por último tenemos el despliegue y la comunicación. En el despliegue, pues los modelos y las soluciones se implementan en el entorno operativo para su uso en la toma de decisiones. Y en la comunicación, pues los resultados y las conclusiones se presentan de manera clara y concisa. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Primero tenemos los métodos directos o datos primarios, también conocidos. Estos métodos pues van a implicar una participación activa del investigador en la recolección, como por ejemplo las encuestas y las entrevistas. Y en los métodos indirectos o también llamados datos secundarios, aquí se va a utilizar toda la información que ya ha sido recolectada previamente. ¿En qué formato se pueden encontrar los datos? Bueno, en la diapositiva puse bastantes ejemplos dependiendo cada característica o cada apartado, pero pues los más comunes incluyen lo que es las fotografías JPG, PNG, los GIFs para imágenes, MP4 y MOV para video, los doc y los PDF para documentos y XLSX para hojas de cálculo. Y pues estos cada uno son para usos específicos, por ejemplo, para fotografía, gráficos, video y texto, que vienen siendo pues los más comunes. ¿Y de qué manera se almacenan los datos? Bueno, pues tenemos dos importantes. Las bases de datos. Estos son sistemas electrónicos que almacenan información de forma estructurada en tablas y columnas, organizadas lógicamente. Y también tenemos los almacenes de datos. Estos son sistemas especializados que recopilan y almacenan datos históricos y actuales de múltiples fuentes de un formato optimizado para análisis complejos, como pronósticos y tendencias. Y por último, pero no menos importante, ¿cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos? Pues el básico de todos es el principio de licitud y lealtad. Básicamente es todo lo de la privacidad, a lo que tú tienes derecho. Todas estas informaciones no se pueden obtener o ser utilizadas de manera desleal o ilícita. También tenemos el principio de exactitud. Aquí los encargados de un fichero deben verificar periódicamente la exactitud y pertenencia a los datos. También tenemos en número 3 el principio de finalidad.
Esta es la finalidad de un fichero que debe ser conocida, especificada, legítima y pública antes de su creación. En cuarto tenemos el principio de acceso de la persona interesada. Esta hace hincapié en que toda persona cuyos datos están siendo procesados tiene derecho a saber si se está procesando información que le concierne, así como a obtener rectificaciones o supresiones adecuadas como los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos. También tenemos en quinto lugar el principio de no discriminación. Esto es muy importante porque no se debe registrar información sobre el origen racial o étnico, el color, la vida sexual, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, pues del usuario, vaya. Todo esto no debe de ser juzgado. Y por último, el principio de seguridad. Los ficheros deben de ser protegidos adecuadamente contra riesgos naturales y humanos. Y se presenta la bibliografía correspondiente a la presentación. Espero que tengan un lindo día y gracias por ver.